Hermanos, es para mí un privilegio de nuevo estar aquí ante ustedes y ante Dios, y es una enorme responsabilidad. Por gracia y para la gloria de Dios soy maestro de escuela dominical y hace 8 días estamos en la lección 63 donde habla de el camino de Emaús, y me tocó impartir una lección hace 8 días acerca de San Juan 5:39. Era uno de los versículos que estábamos tocando sobre la aplicación de la palabra. Y en San Juan 5:39 nos dice que escudriñemos la Escritura porque en ella se encuentra la vida eterna, nada más ni nada menos. Dios nos está diciendo que la escudriñemos, de que nos detengamos, valga la redundancia, detenidamente en ella para que profundicemos y así encontremos los tesoros que allí se encuentran, porque cuando la escudriñamos y cuando nos detenemos en ella encontramos grandes verdades. Y más adelante el versículo sigue diciendo de que no solo la escudriñemos y el por qué escudriñarla, también nos dice que en ellas se testifica acerca de Cristo. Y en concordancia con lo que decía el pastor esta mañana, escuché la predicación del pastor y me impactó la similitud con lo que voy a predicar hoy, que es la cristología. ¿Qué mejor forma de escudriñar las Escrituras que estudiar esto? ¿Y cómo lo hemos aplicado en nuestras vidas? ¿Y por qué? Los dos estados de Cristo, su humillación y su exaltación, tienen algo que ver con nosotros, tienen algo que ver con nuestra humildad, con nuestra unidad como iglesia. Entonces, también debo confesar de que cuando quería predicar esto allí en Filipenses, quería solo exponer la cristología, pero inevitablemente Pablo, siempre que escribe una carta, siempre tiene que ir aplicado a nosotros, siempre tiene que ir aplicado a la iglesia. Entonces vamos a ver a través de la óptica del sacrificio de Cristo, a través de su humanidad y de su deidad, a través de su obra perfecta, vamos a ver cómo impacta eso en nuestras vidas, cómo impacta eso a nosotros como iglesia. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy estoy delante de ti porque tú me has redimido, porque tú me has salvado. Señor, no permitas que mis defectos, no permitas que mi mala adicción, Señor, afecte el mensaje que yo quiero dar, Señor. Permíteme, Señor, que mi elocuencia, permíteme, Señor, que mi denuedo salgan a relucir, Señor, todo por la obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos inmediatamente a Filipenses 2, del versículo 6 al versículo 11. Vamos a leerlos todos, del versículo 6 al versículo 11, vamos a leerlos todos a una sola voz. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo es para la gloria de Dios. Es la porción de la Escritura donde vemos más claramente los dos estados de Cristo.
Yo también, por la gracia de Dios, me pertenezco al Instituto No Formal Cita, y allí los que ya han estudiado, hemos estudiado Cristología, y en la Cristología el tema fundamental son los dos estados de Cristo: su humillación, su humildad, y su exaltación. Esto es la Cristología, lo que nos habla de Cristo. Y para un cristiano esto debe ser un conocimiento inherente, esto es algo que debe ir unido a nosotros. Tenemos que conocer a Cristo, porque si no conocemos a Cristo, si no conocemos su obra, si no conocemos todo lo que Él hizo por nosotros, no podremos adorarle correctamente, no podremos vivir una vida como Él quiere que llevemos, porque no sabemos qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, esta porción de la Escritura, del versículo 6 al 8, podemos ver la humillación de Cristo. ¿Cómo fue que se humilló? Y del versículo 9 al 11 podemos ver la exaltación de Cristo. Y termina diciendo: para la gloria de Dios Padre. Recordemos que en Hechos nos habla acerca de Filipos. Recordemos que Filipos es la primera pueblo o aldea que fue cristianizado por Pablo. Es la primera población europea a la cual llegó el evangelio, y allí llegó a una mujer llamada Lidia, que era la vendedora de púrpuras. Recordemos esto. También nos habla el tema principal de Filipenses, es acerca de la unidad, acerca de un mismo sentir, y el ejemplo supremo aquí es Cristo Jesús. Aunque también Pablo nos habla acerca de Timoteo, de Epafrodito, y él mismo se pone como ejemplo, porque dice que no estimó todo su conocimiento y lo toma como nada, y lo toma como basura, todo por el amor de Cristo. También nos dice Pablo de que para él el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y ese vivir en Cristo no es solo pensando en Él, sino pensando en el bienestar de la iglesia. Entonces, como les decía anteriormente, este es el pasaje más importante en la Biblia sobre el tema de los dos estados de Cristo. Son fases cronológicas que van ordenadamente, pero para recordar la exaltación de Cristo debemos saber que Él viene de un estado de gloria. Cristo el orden de Cristo no es que sea de abajo hacia arriba, no. El orden de Cristo es de arriba hacia abajo para volver luego a tomar su estado anterior de gloria. Y estas fases cronológicas están en la Biblia así para efectuar la salvación. Si vemos de un modo de aplicación aquí, vemos la sumisión total de Cristo, que es el ejemplo supremo. No creo que haya un ejemplo más diciente que la humillación de Cristo, que la sumisión voluntaria hacia el Padre. En el versículo 6, ahí mismo, vamos a seguirlo mentalmente y yo lo leo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En la Nueva Versión Internacional no dice en forma, dice siendo por naturaleza Dios, siendo en forma de Dios. Él no consideró su estatus de Dios, Él no consideró, como decía el primer himno, Él dejó todo esto, su trono de esplendor, ¿para qué? Para hacerse igual a nosotros. Entonces, el tomar forma de hombre, esto ya implica una humillación para un Dios 3 veces santo, para un Dios poderoso que gozaba de una íntima comunión con el Padre. El nacer, el vivir humanamente es una humillación para Dios. Entonces, para entender su humillación, como les decía antes, debemos entender su estado anterior de gloria. Y eso lo vemos plasmado en Juan 17:5. Busquémoslo por favor, Juan 17:5, y vamos a leerlo. Esto es muy importante porque Jesucristo es Dios y Jesucristo estaba antes de todas las cosas. San Juan 17:5, leámoslo todo por favor a una sola voz. Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de que todo fuera constituido, antes de que nosotros hubiéramos sido realizados por el aliento, por Dios, por el aliento de vida que sopló en nosotros. El Hijo Jesucristo ya estaba. También nos dice Juan 1:1, el pastor tocó ese tema también esta mañana, porque nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra, Cristo, tomó forma humana, se humanó. Y Él no tenía necesidad de esto. Él no tenía por qué dejar la comunión con el Padre. Él no tenía por qué dejar su estatus de Dios. Ahora bien, Jesucristo, como les decía, estando glorificado antes de todo, Él estaba glorificado antes de todo, antes de que todo se formara. Porque lo vemos reflejado aquí, siendo en forma de Dios. Él es por naturaleza Dios. Y más adelante dice, no se aferró a ser Dios, es decir, se humilló encarnándose. Porque nos dice Juan 1:14, lo busquen, yo se lo leo para ustedes, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, así como en el Antiguo Testamento el arca del pacto estaba entre ellos para manifestar la presencia de Dios. Ahora Dios vino a nosotros para estar con nosotros, para estar en nosotros, para estar, por decirlo así, en igualdad de condiciones. Porque dice que aquel Verbo fue hecho carne, Cristo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No se aferró a ser Dios. Jesucristo no se aprovechó de esto, de ser Dios, para sacar provecho. No lo usó para beneficiarse a sí mismo, más bien lo hizo para beneficiarnos a nosotros. Así como el primer Adán, que pecó y cayó, el primer Adán se benefició. ¿Por qué? Porque quería ser igual a Dios. Jesucristo hizo lo contrario. No tuvo en cuenta el ser Dios para beneficiarnos a nosotros. Y recordemos que la caída de Adán trajo grandes consecuencias, por lo que se hizo necesario el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo siente empatía por nosotros, se identifica con nosotros, vive como nosotros. Esto es una forma muy íntima de acercamiento. Literalmente Cristo se puso en nuestros zapatos, se puso en nuestro calzado, porque es muy diferente cuando una persona se pone en el lugar de uno para sentir lo mismo que uno. Usted no le puede decir a Jesucristo, no, es que usted no sabe cómo yo me siento, usted no sabe qué es lo que estoy sintiendo, porque sí, Él lo sabe. Y la mejor forma de saber cómo se siente alguien poniéndose en sus zapatos también es interesarse por sus intereses, valga la redundancia. Él se interesa por lo que a nosotros nos interesa y nuestro gran interés es la salvación. Para que nosotros fuésemos salvos, Él dejó sus intereses a un lado y se humanó. Lo hizo al punto de ser un hombre. Entonces ahora, ustedes, nosotros, usted se pone en los zapatos de otra persona, usted quiere sentir esa empatía para saber realmente qué es lo que le sucede a esa persona, o es más, traigámoslo en el término de la familia, muchas esposas, muchos hijos les gustan ciertas cosas que a nosotros no. Usted trata de identificarse con ellos para saber qué es lo que les sucede, para tener esa empatía por ellos. Y si lo llevamos al Evangelio como lo hizo Pablo, ahorita lo vamos a ver, Pablo dejó de lado sus intereses, ¿qué? Para ganar almas, para ganar a personas que estaban perdidas. Porque nos dice 1 Corintios 9, 22 al 23, búsquenlo por favor, yo se los leo para que lo tengan ahí. 1 Corintios 9, el versículo 22 y 23. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Esa es la causa por la cual Pablo dice que se ha hecho como los débiles.
Obviamente no dejando atrás su doctrina, obviamente sin dejar de predicar a Cristo resucitado, para hacerme copartícipe de Él. Todo eso lo hizo Pablo, un gran ejemplo también después de Cristo. Ahora volvamos a Filipenses en el versículo 7 y 8 que nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Es decir, voluntariamente, no estaba coaccionado para hacerlo, no tenía necesidad, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me encanta acá como Pablo dice, hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier tipo de muerte. Recordemos que en la cruz se hizo maldito, en la cruz se hizo maldición, tomando forma de siervo. ¿Qué es tomar forma de siervo? Él se hace como un esclavo sin derechos. También dice que se despojó a sí mismo. Este despojarse a sí mismo no quiere decir que, como dice la doctrina de la kenosis, que se vació a sí mismo, que cogió sus atributos y los colgó en un lado. No. Ahí nos dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta es la explicación. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo, siendo un esclavo. Él no renunció. Él no es que haya renunciado a esos atributos y que los haya dejado, los haya puesto en un lado. No es como si cogiéramos y agarráramos un vaso de agua y lo vaciáramos. No, simplemente sus atributos, simplemente él no los utilizó. Y cuando él vino aquí a nosotros, aquí al mundo, no fue una ilusión, no fue un fantasma, no, tenía sangre, tenía cuerpo, tenía huesos, se dolía. Esto es lo que nos dice la doctrina del docetismo, los que estudiaron cita, que él era en apariencia Jesucristo, parecía Jesucristo, pero era un ser como etéreo, era una persona que realmente no tenía carne ni huesos. No, él estuvo acá porque para tener una afinidad con nosotros, para identificarse con nosotros, era necesario que él se humanara. Entonces Cristo nos consideró más importante al despojarse de su estatus de Dios. Él dejó la comunión con el Padre, él dejó sus privilegios, él se despojó de su comodidad, de su intimidad con el Padre. Ahora bien, nosotros lo consideramos más importante. Recuerden lo que dijo el himno: ¿qué has dado tú por mí? No necesitamos preguntarle a Dios qué ha dado Él por nosotros, lo sabemos, todo, absolutamente todo. Un rey en un castillo muy lejano, con todas las comodidades, con todo esto, no tiene necesidad de ir al barrio más pobre, a pernoctar allí, a vivir allí, no tiene necesidad, pero él lo hizo. Ahora bien, en Deuteronomio 21:23, yo se los leo para ustedes, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da. Se humilló, obedeció, murió por muerte de cruz. Toda una humillación para un Dios. Salió de su zona de confort. ¿Y nosotros salimos de nuestra zona de confort? ¿Qué obediencia tan perfecta? Nos dice Hebreos 10 del 5 al 9. Dice: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El sacrificio de Cristo es lo último. Esta es la obediencia suprema, anteponer su vida por la de los demás.
Recordemos que Jesucristo fue rechazado porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como leíamos en Isaías 53, dice que él fue despreciado, fue desechado, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Recuerden que nos daba la gráfica que nos presentaba Isaías. En un versículo que leímos hace poco era que era como una raíz seca. Recordemos la apariencia de una raíz seca, ¿cierto? No lo quisimos, su apariencia, nada de él nos atraía. Y dice también que fue herido, molido, angustiado, afligido. Y más adelante, 53:7, fue llevado al matadero, murió. Una humillación muy grande para Dios. Su sepultura, dice que su sepultura se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces, haciendo un breve resumen en la humillación de Cristo, el haberse encarnado, el haber nacido, en haber vivido humanamente, siendo maldecido, siendo rechazado, no solo verbalmente, sino también físicamente, al morir, al ser sepultado. Todo esto es una verdadera humillación. A esto se enfrentó Jesucristo, el Dios que todo lo hizo y el que es dueño de todo. Volvamos a Filipenses 9. Y aquí empieza a cambiar el panorama porque dice en Filipenses 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo más grande, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta lo sumo, en su resurrección aparece un Cristo exaltado, en su regreso al Padre aparece un Cristo exaltado, porque Él le da un nombre sobre todas las cosas. Él dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, Él está reinando y está esperando para venir por segunda vez. En Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Jesucristo ya no volverá a humillarse, él ya no volverá a morir por nosotros, él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones, nos dice Isaías 53:12. Por haber derramado su vida, ¿cierto? Él será exaltado, él tendrá parte con los grandes. Cristo resucitado demuestra su estado de exaltación. Jesucristo resucitado demuestra que su sacrificio fue aceptado por el Padre porque satisfizo la ira de Dios. Fue conforme a la voluntad de Dios. En Hechos 2:24 nos dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recordemos que en San Juan 5:39 nos decía que la Escritura testifica acerca de Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro dando su grandioso sermón, porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es. Entonces el resultado del sacrificio de Cristo, el resultado de su muerte, lo vemos en la respuesta del Padre. Cristo es restaurado a un estado glorioso. Porque dice la Escritura en Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de ¿qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. A causa del padecimiento de la muerte, Jesús es coronado de gloria, Jesús es coronado de honra, de poder. Y un nombre sobre todo nombre, Señor.
Yahvé. Es decir, el éxito de la misión de Jesucristo, el éxito de todo lo que hizo, es la razón por la cual es conferido su título de Señor. Pues Él está sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo autoridad, y está por encima de todo nombre que se nombre, no solo ahora, sino por toda la eternidad, no solo ahora, sino eternamente. En el versículo 10 y 11, ahí mismo en Filipenses nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se doblará toda rodilla voluntariamente, como lo decimos los colombianos, a las malas, y confesarán todos que Jesucristo es el Señor. En todo lugar se doblará rodilla, porque Él ya regresará como príncipe, como Dios. Pero esta vez, como les decía anteriormente, ya no estará sujeto a la debilidad, Él ya no estará sujeto a los insultos, Él ya no estará sujeto a la degradación, Él ya no estará sujeto a todo tipo de vejámenes. No, Él ya estará sujeto a todo tipo de adoración, a todo tipo de exaltación. Quieran o no, así va a ser. Así como Tomás lo reconoce y le dice Dios mío y Señor mío, también le reconocerán a Él. Dice la palabra en Isaías 45:23: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vemos Pablo sacando este versículo de Isaías 45:23, donde dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y ese a mí es Jesucristo, hablando de Cristo como Señor, como Salvador. Dios se revela a sí mismo en el estado de resurrección. Esta es la señal para que se doble toda rodilla ante Jesucristo, pues Él es el Señor. Y todos confesarán a Jesucristo como Señor en su segunda venida. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. No hay otro santo, no hay otra santa en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Todo va dirigido a Él, toda alabanza va dirigida al Señor, porque Él es el único Dios, Él es el único que puede salvar y no hay otro fuera de Él. Todo es para su gloria, todo es para su honra, todo converge en la gloria de Dios, todo va hacia allá. Él recibe su título de Señor, lo cual siempre ha tenido, pero ahora es reconocido públicamente a causa de su resurrección. Él ha restaurado todo lo que se ha perdido. Él vino a recrear ese Edén que había caído. Él ha recreado la creación que había caído a causa del pecado. Y todo esto se ha consumado en la cruz de la salvación. El último versículo, 1 Juan 5:20, lo buscamos por favor y lo leemos a una sola voz. 1 Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que no quepa duda, Él es el verdadero, Él es el único. Y Él nos ha dado este entendimiento para reconocerlo. Es necesario que todos nos volvamos teólogos, es necesario que conozcamos la vida y la obra de Cristo. No podemos andar por ahí sin conocer quién es Cristo, no podemos tener un conocimiento meramente superficial. Tenemos que ahondar cada día más y más. Y ustedes lo verán, que van a encontrar tesoros muy grandes, tesoros muy preciados, porque Él es el verdadero. Solo Él debe ser alabado en verdad. Y todo siempre redunda para la gloria de Dios. Y todo al final, toda la posteridad será para la honra y para la gloria de Él. Amén.